Aleluya. Le damos la gloria y la honra al Señor una vez más, hermanos. Estamos agradecidos del Señor por su infinito amor, su infinita misericordia, el permitirnos una vez más estar aquí, poder llegar a sus hogares. Es una gran bendición. Como decía la canción, que en todo tiempo alabaremos al Señor. En medio de la tristeza, aún en la alegría, aún en la enfermedad, en todo tiempo alabaremos el nombre de nuestro Señor. El apóstol Pedro decía: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él nos perfeccione, nos afirme, nos establezca. A Él sea la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amado Padre, una vez más te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque tu misericordia es grande. Gracias porque tu mano poderosa guarda nuestras vidas, guarda nuestros hogares, guarda nuestra familia, nuestros hijos. Gracias, Padre. Gracias por concedernos este privilegio de poder llegar, oh Dios mío, a la vida de cada uno de nuestros hermanos que se encuentra hoy en casa, Padre adorado. Que sea tu poderoso Espíritu Santo, Dios, tratando hoy con nuestras vidas. Que sea tu poderoso Espíritu Santo, Dios mío adorado, preparando ahora nuestros corazones para recibir tu poderosa palabra, Dios querido. Ella es que es vida, ella es que es aliento a nuestras almas, a nuestras vidas, para que tú, oh Dios mío, seas glorificado en esta tarde y que seas tú, oh Señor, el que nos des nueva fuerza a través de ella, el que nos multiplique nuestras fuerzas a través de ella, Padre adorado, para que en todo momento, Dios adorado, no nos cansemos nunca de adorarte y glorificar tu santo y poderoso nombre, nombre que sobre todo nombre. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Le damos gracias al Señor una vez más, hermanos. Gracias a los que nos acompañan ahora en línea o en vivo. Gracias a los que después estarán escuchando este mensaje. Deseo de parte de Dios que Dios hable en nuestros corazones a través de su poderosa palabra. Hoy vamos a estar hablando, mi hermano, sobre las lecciones que podemos nosotros o que el Señor nos dejó en el Getsemaní. Es que este capítulo, mi hermano, este momento en que Jesús vivió y se encontró es de suma enseñanza y de mucha importancia para nuestras vidas. No solamente en momentos como este, sino en todo momento. No solamente, mi amado hermano, en momentos de prueba, en momentos de angustia, en momentos de enfermedad, en todo momento. Este capítulo o esta parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo nos hablará directamente a nuestras vidas. Decía mi hermano amado, el gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, que ningún hombre podía exponer correctamente esta escena o este momento en que el Señor vivió, y ese momento de angustia en que el Señor se encontró. El describir, mi amado hermano, la historia de la angustia del Señor Jesús en el Getsemaní es muy difícil de explicar, pero gracias al Señor que nos da su poderoso Espíritu Santo, el cual nos puede ayudar a nosotros poder explicar en poco, aunque no con exactitud, aunque no con profundidad, pero Dios sabrá qué traer a nuestros corazones hoy a través de su poderosa palabra. Mi amado hermano, el Calvario o el Gólgota o el Getsemaní hubieran sido lugares que hubieran pasado de largo en todo el resto de la historia de la vida humana, a no ser
que el Hijo de Dios hubiera estado allí en ese lugar. Es lo que le ha dado a estos lugares que hasta en el siglo XXI nosotros podamos recordar que hubo un Getsemaní y que hubo un lugar llamado el Gólgota o el Calvario. Si nuestro Señor no hubiera padecido o no hubiera, mi amado hermano, sido crucificado en el Calvario, ese lugar hubiera pasado de largo en todo el resto de la historia. Si nuestro Señor no hubiera vivido los últimos momentos de su vida en un lugar llamado el Getsemaní, encontrado en el Monte de los Olivos, jamás este lugar hubiera sido recordado en nuestros días hoy en día. Pero gracias a Él es que nosotros podemos tener referencia de los lugares, del lugar en el cual el Señor pudo superar o pudo, mi amado hermano, ganar una gran victoria en su vida. Yo siempre he dicho que el Getsemaní es la antesala de la victoria de Cristo en el Calvario. Si no hubiera habido un Getsemaní, yo no sé qué hubiera sido después, mi amado hermano. Y es que cuando nosotros profundizamos y entramos en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a aprender hoy en día, vamos a tomar, a absorber grandes enseñanzas que el Señor nos ha dejado en esos capítulos. Hoy vamos a estar buscando en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando él se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mi amado hermano, desde el principio del capítulo de esta escena vamos a encontrar una gran enseñanza. Número uno, mis hermanos, esta historia solamente se encuentra en los evangelios sinópticos, que serían Mateo, Marcos y Lucas. Juan no narra esta historia. Ahora, el por qué, no es que a Juan le pareció como que de poca importancia, no que Juan pensó que esto no debía ser escrito en su evangelio, sino que Juan profundiza más este momento tan importante en la vida del Señor. Cuando nosotros abrimos el libro del Evangelio de Juan y estudiamos desde el capítulo 15, 16 y 17, ahí vamos nosotros a poder entender lo que habla Mateo, lo que habla Marcos y lo que habla Lucas. Porque Juan profundiza y Juan es el único que narra los últimos momentos, las últimas palabras, el último diálogo que Jesús estuvo con sus discípulos. Desde el capítulo 15, Juan narra todo lo que el Señor vivió con sus discípulos, esa poderosa oración que Jesús le hace al Padre: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, más bien yo te pido que los guardes. Padre, como tú me guardaste a mí, yo también los he guardado a ellos. Padre, así como te pido por ellos, también te pido por los que han de creer después de ellos. O sea, nosotros, lo que hemos creído
creído a través del poderoso evangelio y del sacrificio de 12 hombres que creyeron de todo corazón en el Señor y se entregaron por todo el resto de su vida para llevar el evangelio a todas partes. Mi amado hermano, cuando nosotros entramos a este capítulo, a esta etapa de la vida de Jesús, a esta última escena de la vida de Jesús, vamos a entender nosotros muchas cosas. Número uno, la palabra nos narra en el primer versículo 38 o 39, perdón, que saliendo Jesús como solía. Esto es bueno que nosotros lo recarguemos. Número uno, no era la primera vez que Jesús iba al Monte de los Olivos a orar. La Biblia dice que Jesús tenía la costumbre de orar constantemente, de alejarse a orar. La vida de Jesús era una vida de constancia en la oración, algo que usted y yo deberemos también tomar muy en serio en nuestras vidas. Jesús no solamente fue a orar al Getsemaní porque sabía lo que le venía, ya era costumbre del Señor orar en todo momento, en toda situación. Era normal para Jesús salir a orar. Y nos habla la palabra, mi amado hermano, que el Jesús que entra en ese huerto con sus discípulos y el Jesús que después sale del Getsemaní no son las mismas personas. El Jesús que llega es un Jesús golpeado, es un Jesús lleno de angustia, porque ya Jesús sabía muy bien claramente lo que le venía en pocas horas. Jesús sabía muy bien claramente, mi amado hermano, que tenía que sufrir el dolor de los latigazos. Jesús sabía muy bien que tenía que sufrir el dolor de la corona de espinas clavada sobre su cabeza. Jesús sabía muy bien que tenía que sufrir la burla, la vergüenza de ser desnudado públicamente y que todo el mundo lo viera, que todo el mundo se burlara de él enfrente de la cruz. Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. Y esto nos puede a nosotros llevar a entender el porqué la angustia que el Señor en su parte humana, el Señor estaba viviendo. Pero esto también nos tiene que llevar a nosotros también a entender algo, que el Señor Jesús sabía muy bien que si no estaba en la presencia del Padre, que si no buscaba su fuerza en la presencia del Padre, Jesús no podía superar la prueba. Cuando nosotros, mi amado hermano, tenemos en nuestra vida la cotidianidad de buscar la presencia de Dios, de buscar a Dios en oración en todo tiempo, mi amado hermano, vamos a entender que en toda circunstancia mi respuesta será Dios, que en toda circunstancia, mi amado hermano, mi fuerza vendrá de Dios, que en toda circunstancia mi victoria dependerá de yo estar en la presencia de Dios. Y esto lo entendió Jesús en su vida. Jesús sabía muy bien que él no podía hacer nada si no buscaba al Padre. Muchas veces, mi amado hermano, nosotros cometemos todo lo contrario. Que en la angustia es cuando más nos descuidamos. Que en el desespero es cuando más nos descuidamos. Y que sería cuando más deberíamos estar buscando el rostro de nuestro Señor. Y hay algo muy interesante que también me llama mucho la atención. Y dice la palabra en el verso 44. Y estando él en agonía, oraba más intensamente. En pocas palabras, mi amado hermano, cuando más se sentía presionado, cuando más se sentía envuelto por todas las cosas que él iba a vivir en pocas horas, no se cansó de orar. Era cuando más le clamaba al Padre. Es cuando más buscaba la fuerza en el Padre. Y eso nos tiene que nosotros hablar a nuestras vidas. El mismo Jesús, mi amado hermano, el Jesús que toda su vida vivió dependiente del Padre, el Jesús que hablaba palabras poderosas a la multitud, este Jesús estaba allí agarrándose del Padre. Es tanto así que dice la Biblia que es la única vez, escuche bien, es la única vez que dice la palabra que Dios envía un ángel para fortalecerlo. Cuando vemos, mi amado hermano, en la historia de los evangelios, siempre los ángeles le servían al Señor, pero ninguno le fortaleció en su vida, solamente en ese momento. ¿Qué nos quiere a nosotros el Señor hablar con esto? Que en el momento de la angustia, que en el momento de la desesperación, Dios siempre irá a fortalecer nuestras vidas.
Dios siempre nos dará, mi amado hermano, más valor para enfrentar todo lo que nos venga a nuestras vidas. Y hay algo, mi hermano, que a veces está en nosotros, que pareciera, mi amado hermano, que nosotros como que no sabemos el Dios a quien le servimos. Pareciera que no sabemos quién es el Dios que nos ha llamado, que ha pagado un precio muy alto de sangre en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Que muchas veces lo primero que nosotros ignoramos en nuestras vidas es nuestra comunión con Dios. Y nos sentimos después, mi amado hermano, como atribulados, como con el mundo sobre nuestras espaldas, porque simplemente hemos dejado de buscar el rostro de Dios. Y cuando se deja de buscar el rostro de Dios, mi amado hermano, es cuando nosotros nos vamos a estar ahogando en cualquier circunstancia que Dios permita en mi vida. Jesús sabía, mi hermano, era tanta la agonía del Señor que Jesús, el hombre pegado a Dios, pegado al Padre, era el único que podía decir estas palabras que dice Jesús y que a nosotros muchas veces nos cuesta. Porque muchas veces nos queremos y nos empeñamos en que Dios tiene que hacer mi voluntad, en que a mí no me gusta cómo Dios trabaja, en que a mí no me gusta el tiempo de espera que Dios me pone en mi vida para esperar en Él, sino que yo quiero las cosas como yo quiero y en mi voluntad. Y Jesús le dice al Padre: Padre, si fuese posible, mire al estado en que Jesús llega en el Getsemaní. El hijo que siempre estaba: Señor, hágase tu voluntad. Señor, yo he hecho todo lo que tú me has mandado. Él se atreve a decirle al Padre: Padre, si fuese posible, si está en tus manos, si es tu voluntad, Señor Dios, permite que pase de mí esta copa. No me permita que yo pase por el Calvario. Quizás, Padre, hay otra opción. Quizás hay otro camino que tú que eres Dios, tú que eres soberano. Tú puedes saber que hay otro camino, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga mi capricho, que no se haga lo que yo diga, sino lo que tú quieras para mi vida. Y esto, mi hermano, nos tiene que hablar a nosotros, a nuestra vida. Si esta palabra no nos habla a nosotros, a nuestras vidas, si esta palabra no quebranta nuestros corazones hoy en día, mi amado hermano, yo no sé qué palabra lo hará. Y dice la palabra, mi amado hermano, que aún en medio del dolor, aún en medio de la circunstancia, Jesús aconsejaba a sus discípulos: velen, no se descuiden para que no entren en tentación. Esta palabra aquí utilizada, mi amado hermano, por el Señor Jesús hacia sus discípulos, para que no entren en tentación. Lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos: velen, oren, para que el problema que venga más adelante no los sorprenda, para que estén firmes cuando venga el problema que va a venir pronto a sus vidas. Velen para que esto no los agarre por sorpresa. Pero dice la palabra de Dios que 3 veces el Señor fue, 3 veces el Señor le pidió a ellos que lo acompañaran y no pudieron estar con el Señor ni una hora orando. ¿Qué también me enseña a mí esto a nuestras vidas, mi amado hermano? De que yo no puedo depender de nadie. De que mi guerra, de que mi lucha, yo tengo que pelearla solo con Dios. De que yo no puedo estar, mi hermano, pidiéndole a todo el mundo: mi hermano, ora por mí, mi hermano, yo quiero de tus oraciones. No es nada malo, aún es bíblico. El Señor nos manda a que oremos los unos a los otros. Pero usted no sabe si ese hermano ora por usted un día sí y después mañana no. Usted no sabe si ese hermano se le olvida también orar por usted. Si ese hermano está viviendo una lucha también fuerte en su vida y se olvida de orar por usted, mi amado hermano. El Señor Jesús no pudo depender de sus discípulos. El Señor Jesús sabía que esta batalla la tenía que él pelear de rodillas delante del Padre. No esperemos que nadie ore por nosotros. Mi amado hermano, muchas veces Dios permite circunstancias en nuestra vida que no va a haber un hermano que me va a ayudar, que ni mi esposa me va a ayudar, ni mi mejor amigo me va a ayudar, sino solamente mi respuesta va a ser Dios. Mi salida va a ser Dios. Yo no estoy diciendo de que no le pida oración a su hermano, sino lo que le estoy tratando de explicar: no dependa de nadie.
No dependa de las oraciones de nadie. Viva su vida, batalle su propia vida, pelee su batalla usted mismo, pero no solo dependiendo de Dios, como lo hizo nuestro Señor en el Calvario. Ese Jesús que sale después, mi amado hermano, ese Jesús que vence todo obstáculo. Yo no me imagino lo que el Señor tuvo que haber enfrentado allí en el Getsemaní, cuando Lucas dice que su sudor eran como gotas de sangre. Empezó el Señor a transpirar de un modo, mi amado hermano, no normal, sino que el Señor empezó a angustiarse más y más y más en el Getsemaní. Tanto así que, como ya les dije al principio, Dios tuvo que enviarle un ángel para fortalecerlo. Ahora, mis hermanos, si analizamos todo esto y juntamos todo eso, toda esta historia junta, mi amado hermano, compare usted el Jesús que entró al Getsemaní y compare ahora el Jesús que sale del Getsemaní, cuando le dice a sus discípulos: vamos, ya la hora viene. Vamos adelante, vamos a Jesús no lo encontraron en un lugar escondido, a Jesús no lo encontraron llorando, a Jesús no lo encontraron, mi hermano, rendido o perdido de miedo. Jesús salió a enfrentarse a lo que le venía, pero ya él sabía muy bien que el Padre estaba con él, que Dios le había dado la fortaleza necesaria. Mi amado hermano, aquí hay una enseñanza muy grande. Cuando usted sabe que Dios va con usted, usted va a enfrentar todo lo que venga a su vida. Cuando usted sabe, mi amado hermano, que usted no está solo, cuando usted sabe que aquel que dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, usted va a ver las cosas de un modo diferente, mi amado hermano. Usted va a ver la preocupación de un modo diferente, que aunque el mundo esté temblando de miedo, que aunque el amigo tiemble de miedo, el vecino tiemble de miedo, usted sabe en quién ha creído, usted sabe quién escucha su oración, usted sabe quién es su Dios, quién es su Padre. Usted va a confiar firmemente en el Señor y no va a haber circunstancias, no va a haber atmósfera de miedo que lo vaya a asustar. Más ahora en estos tiempos, mi amado hermano. Este mensaje es como anillo al dedo en estos tiempos. En estos tiempos donde está pasando algo que nos tomó a nosotros como sorpresa. Yo no sé ustedes, pero a mí me tomó por sorpresa. Algo que empezó en China, yo creo que desde diciembre. Y no sabíamos que iba a ser que iba a impactar después a todo el mundo. Ya a partir de enero ya había llegado a casi todas las naciones, incluso nos llegó a nosotros aquí. Cuando nosotros, mi amado hermano, íbamos a imaginar que esto iba a ser un boom mundial, que esto iba a estremecer la economía mundial, que esto iba a estremecer a las naciones, porque es bueno saber que Dios no solamente está estremeciendo a las naciones, Dios también está estremeciendo a su iglesia. Es bueno saber, mi amado hermano, que aquí los que están sufriendo no solamente es el inconverso. Aquí también está pasando por lo mismo el Hijo de Dios. Pero hay dos diferencias muy grandes, mi amado hermano. El inconverso no tiene el Dios que usted tiene. El inconverso no tiene las promesas que usted tiene. Por eso que no podemos nosotros actuar como el hombre que no conoce a Dios. No podemos estar con miedo. Con prevención sí, por supuesto. Tenemos que ser preventivos. No estamos negando esto. Pero no podemos estar en nuestros corazones con miedo. Yo estaba pensando en esta semana que, por ejemplo, yo en mi vida jamás había vivido o jamás sabía lo que era una pandemia. Epidemia sí, porque habían escuchado tantas veces. En todo el mundo, mi amado hermano, y en todas las épocas han habido epidemias, han habido pestilencia. Eso, mi amado hermano, ha sido común. Pero una pandemia, algo que esté ahorita estremeciendo al mundo, que está cambiando el mundo. Yo no había pensado que esto iba a hacer que países, que naciones enteras estén cerrando fronteras. Yo no sabía que esto, mi amado hermano, iba a llevar a la economía a establecerse, a los ricos del mundo estar ahorita con miedo por las pérdidas multimillonarias que están viviendo en su vida. Yo no sabía que esto, mi hermano, iba a estar dañando la economía. Las aerolíneas están cerradas, muchas personas están perdiendo el trabajo, la gente está desesperada.
Ahora nosotros, mi amado hermano, ahí es cuando el Señor necesita una iglesia o la única iglesia que de verdad en estos tiempos esté alumbrando y que sea sal. Ahí es cuando el Señor necesita a sus verdaderos hijos, mi amado hermano. Aquí no es, mi amado hermano, que estamos cayendo en el dilema si esto viene de Dios o no viene de Dios. Yo no voy a caer en esa discusión. Lo que yo sí sé, que Dios lo ha permitido. Lo que sí sé, mi amado hermano, que esto que está estremeciendo a inconversos e incluso a la propia iglesia, Dios lo ha permitido. Ahora lo que Dios quiere que nosotros entendamos algo. Tenemos que sacar la enseñanza que Dios quiere que aprendamos de todo esto. No podemos estar, yo sé, mi amado hermano, que esto pronto irá a acabar. La salida de esto vendrá pronto. Todo vendrá después, mi hermano, a la normalidad. Vamos a volver otra vez, el mundo va a volver a la normalidad. Pronto el mundo se va a olvidar de la angustia que está padeciendo ahorita. La gente se va a quitar los miedos que tiene ahorita y va a volver a su vida cotidiana. Muchos quizás, y le pedimos a Dios por esto, que Dios use estos momentos para que Dios toque esos corazones, para que vengan a los pies de Cristo humillados y arrepentidos de corazón y Dios pueda salvar esas vidas. Pero muchos, lamentablemente muchos, van a seguir con sus pecados, van a seguir viviendo su vida quizás peor que antes. Todo esto que se está viviendo, muchos lo van a olvidar en un tiempo y van a seguir, mi hermano, pecando contra Dios, van a seguir viviendo sus lujurias, sus borracheras, lejos de Dios. Que el inconverso lo haga, mi hermano, eso es normal, eso no nos debe a nosotros extrañar. Pero que la iglesia, después de todo esto, que Dios nos permita una vez más regresar a las iglesias, a reunirnos con nuestros hermanos. Si Dios no ha hecho en nosotros un cambio, si Dios no ha tratado con nuestra vida en medio de esta circunstancia, mi amado hermano, y vamos a regresar de nuevo a nuestras iglesias con el mismo enfriamiento, con la misma pesadez de antes, con la misma quizás carnalidad de antes, mi amado hermano, no hemos aprendido nada. No hemos sabido lo que Dios nos ha querido a nosotros enseñar con todas estas cosas que están pasando. Ahorita le doy gracias al Señor que podemos usar la tecnología para llegar a las casas de nuestros hermanos. Gracias a Dios por esos pastores fieles que están haciendo el esfuerzo y esos hermanos que comprometidos por el Señor que vienen a las iglesias a hacer los servicios en vivos para nosotros poder ser de edificación a los hermanos que no pueden venir, que sabemos cuál es la razón. Pero yo me estaba pensando, mi amado hermano, porque a mí me gusta pensar mucho y más cuando sabemos que algo es permitido por Dios. Ahorita estamos usando el internet. Ahorita estamos llegando en vivo a todos los hogares. Casi todas las iglesias a nivel mundial están haciendo los servicios en vivo para tener a los hermanos animados, para darle consolación a los hermanos. Eso está excelente, está muy bien. Pero yo me estaba pensando en otra cosa. ¿Qué pasaría? Porque esto para muchos era inimaginable que pudiera pasar. ¿Qué pasaría, mi amado hermano, si ya no podemos transmitir en vivo? ¿Qué pasaría si por X causa el internet queda interrumpido en todas partes y ya los servicios no pueden llegar en vivo a las casas? ¿Qué pasaría con nuestras vidas? Con aquellos que están ahorita dependiendo de la palabra que traiga a sus pastores a sus vidas. ¿Qué pasará si no se puede llegar a hacer eso después? ¿Cómo será su fe? ¿Usted va a seguir perseverando en su casa? ¿Usted va a seguir, mi amado hermano, junto con su familia, con sus hijos, con su esposa, seguir perseverando y buscando el rostro de Dios? ¿Seguirá confiando usted en Dios igualmente? Porque vendrán cosas después, mi amado hermano, vendrán cosas después inimaginables. Yo lo que trato de explicar no es para meterle miedo a nadie, tenemos que entrar en razón, mi amado hermano. Porque después de esto, Dios traerá bendición, Dios hará lo que tenga que hacer, pero más adelante, conforme a la palabra, vendrán cosas después peores.
Que ya no será por pandemia que las iglesias no se reúnan, serán por cosas otras, por cosas peores, mi amado hermano. La iglesia irá a ser perseguida, nuestra fe va a ser más probada que ahora. ¿Estamos nosotros preparados para todo esto? ¿Estamos nosotros, mi amado hermano, de verdad conscientes de las cosas que después vendrán? ¿O estamos pensando solamente, ok, esto va a pasar, vamos otra vez a gozarnos en la iglesia, nos vamos a alegrar, amén, gloria a Dios, está muy bueno? Pero vendrán cosas peores, mi amado hermano, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Vendrán cosas peores, amenazas peores que una pandemia. Ahora va a ser pero para la iglesia directamente. ¿Cómo será nuestra actitud ahora, después? ¿Cómo va a ser, mi amado hermano, nuestra actitud en medio de mayores calamidades después? Hagámonos esa pregunta en nuestros corazones, en nuestras casas. Pero mientras podamos congregarnos, mientras podamos, mi amado hermano, reunirnos como pueblo y llevar el evangelio a toda criatura, hagámoslo. Aprovechemos bien nuestros tiempos. Aprovechemos bien la oportunidad que Dios nos está dando. Aprovechemos bien, mi amado hermano, y aprendamos a discernir los tiempos. Tenemos que aprender a discernir los tiempos. Muchos no lo están haciendo. Muchos no están discerniendo lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Muchos están viendo que esto que está pasando es algo que, como un juego. No estoy generalizando. Pero muchos tienen una mente deseando que esto pase para que venir otra vez a vivir su vida normal como si nada pasara. Y esto también, y esto es en la iglesia, mi amado hermano. Muchos están esperando, Señor, ojalá que esto termine rápido porque ya yo quiero vivir mi vida normal, ya yo quiero estar saliendo, yo quiero divertirme, mi amado hermano. Y lo peor es que no están llegando a aprender y a comprender lo que Dios nos está tratando de decir en estos tiempos. Si nuestros oídos están sordos a la voz de Dios, si nuestros ojos están cortos a ver lo que Dios le está enseñando a la iglesia en estos tiempos, mi amado hermano, estamos en un peligro peor. Dios nos ayude a entender estos tiempos. Y que el Getsemaní nos ayude a nosotros a entender que nuestra respuesta está en Dios ante cualquier o la peor circunstancia que Dios nos permita vivir. Nuestra respuesta está en la presencia de Dios. Nuestra fuerza está en aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Él está nuestra respuesta. Dios nos ayude a entender todas estas cosas, mi amado hermano. Dios nos ayude de verdad a analizar todas estas cosas que están pasando. Porque nos sorprendió a todos nos sorprendió. Como lo dije al principio, esto no es solamente juicio para el inconverso, esto es un trato de Dios directamente con su pueblo. Y si no estamos dispuestos a recoger esa enseñanza que Dios nos está tratando de enseñar a través de esto, no vamos a superar después otras cosas peores. No vamos, mi amado hermano, como cristianos a superar cosas peores que después vendrán. Yo no quiero aguarle la fiesta aquí a nadie, pero yo tengo que hablar de lo que Dios dice en su palabra. Me perdonan, pero yo no quiero aguarle la fiesta a nadie, pero yo tengo un compromiso con Dios. Y tenemos que hablar esto con mucha seriedad, mi amado hermano. Vendrán cosas después peores para la iglesia. Estamos dispuestos a asumir todas estas cosas que vendrán como hijos de Dios. Le vamos a ser fiel a Dios en toda circunstancia difícil que después vendrán. Orémosles al Señor y pidámosle al Señor que nos ayude en todo tiempo. Pero aprovechemos después de la bendición que Dios traerá después que pase todo esto. No dejemos ni un minuto ni un segundo que nos pase de largo después que todo vuelva a la normalidad. Le estoy hablando como iglesia.
No desperdicie la oportunidad de congregarse, no desperdicie la oportunidad de orar como iglesia, venir a orar como iglesia. Venir a reunirnos, a orar, a clamar a Dios por Islandia, a clamar a Dios por nuestro país, a clamar a Dios por la iglesia aquí, para que de una vez por todas alumbre en este lugar. Tenemos que hacerlo, mi amado hermano. Tenemos que hacerlo como iglesia y aprendamos que nuestra fuerza siempre vendrán de nuestro Señor. El Getsemaní, mi amado hermano, es un ejemplo de lo que la oración es en todo momento. Es la llave de toda nuestra fuerza, de toda nuestra bendición en Dios. Lo que Dios nos dejó a nosotros, ese regalo tan grande y tan poderoso que es orar, que es simplemente o poderosamente hablar con Él todos los días. Si estamos ignorando el poder de la oración, déjame decirle que Jesús no lo ignoró. Jesús no ignoró nunca el descuidar hablar con su Padre. Le pido a Dios que nos ayude a nosotros a no descuidar nuestra comunión con Dios a diario. Y que no solamente lo estemos buscando porque estamos en momentos de angustia, porque muchas veces caemos en esto, buscamos a Dios solamente en los momentos de angustia. Pero cuando todo se vuelva a la normalidad, Dios, si te he visto, no me acuerdo de ti. Señor, nos ayude a entender esto como iglesia. Señor, nos ayude, mi amado hermano, a que de verdad aprendamos a ver lo que Dios nos quiere a nosotros enseñar en medio de esta situación que está golpeando a todo el mundo. Yo le doy gracias al Señor porque a pesar de todo, nosotros en Islandia no hemos sido golpeados como otros países. Hay países que de verdad, mi amado hermano, es terrible. Italia, mi amado hermano, la mortandad que hay en Italia, en España. Mi amado hermano, nosotros tenemos que darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Que a pesar que aquí ha llegado, pero aquí no ha llegado con tanta fuerza como ha llegado en otros países europeos. Y tenemos que darle gracias a Dios por esto. Y que nos tiene guardado a nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Eso es motivo de que usted no se canse ni un solo día de darle la honra y la gloria a Dios. Que nos guarda en estos momentos cuando el hombre está asustado, cuando el hombre está, mi hermano, con miedo. Esto nos ayuda a entender que somos frágiles, que el hombre puede pensar, planear, planificar un futuro, pero el último que tiene la palabra es Dios. El último que tendrá la palabra siempre en nuestras vidas será Dios. Así que el Señor nos ayude a entender lo que el Señor nos quiere a nosotros dar a aprender en estos momentos, en estos tiempos en que estamos viviendo. Amado Padre, gracias por tu poderosa palabra, porque ella es vida, Señor. Gracias, Dios querido, porque podemos clamarte a ti, podemos venir corriendo delante de tu presencia a buscar respuesta, a buscar consuelo en nuestra tristeza, a buscar, Dios adorado, que tú nos consuele, que tú guardes mi hogar, que tú guardes mis hijos, el hogar de mis hermanos, los hijos de mis hermanos, la familia de mis hermanos, que tú guardes nuestra fe. Que tú no nos permitas, mi Dios querido, que en estos momentos de angustia nosotros te fallemos, Padre, sino que más bien es cuando nosotros deberíamos buscarte más, oh Dios querido. Señor, que tu poderoso Espíritu Santo pueda estar obrando ahorita en cada corazón que esté escuchando este mensaje. Que tu poderoso Espíritu Santo pueda abrir, Dios querido, cada corazón que después escuchará este mensaje. Y que tú puedas traer y quebrantar y traer arrepentimiento a esos corazones que están hoy en día fríos, a esos corazones que están hoy en día lejos de ti después de haberte conocido. Padre, ten misericordia como la has tenido de cada uno de nosotros, porque tampoco hemos sido perfectos delante de ti. Pero tú en tu misericordia, tú has sido fiel para con nosotros y has tratado con nuestras vidas y nos has traído de nuevo a tus pies, así como has tenido misericordia con nosotros. Tenla también, amado Padre, con aquellos que están lejos de ti. Aquellos que un día estuvieron gozando de tu presencia, alabando tu nombre, glorificando tu nombre. Aquellos que un día estuvieron clamando a ti, invocando tu nombre en medio de la angustia, pero hoy en día están lejos de ti, Señor.
Padre, ten misericordia, misericordia por tu iglesia, misericordia por tu iglesia. Despiértanos de una vez por todas, Padre. Despierta a tu pueblo de una vez por todas, Señor, para que seamos uno, Dios querido, y trabajemos todos juntos para honrar y glorificar tu santo y poderoso nombre. Oh, Padre, mira nuestros corazones. Muchas veces somos débiles, Padre, somos inconstantes muchas veces. Muchas veces nos falta más de ti, mi Dios querido, y muchas veces como que no confiamos en ti. Te cantamos, te alabamos, hablamos de ti, pero muchas veces cuando estamos expuestos a la prueba, cuando estamos expuestos a los momentos de angustia, muchas veces nuestra fe falte. Que no falte nuestra fe, Señor. Que no falte nuestra fe, Padre. Y que tú puedas, oh Dios querido, traer quebrantamiento a los corazones en esta hora, oh Dios querido, y que tu nombre sea glorificado en medio de este mal momento en que el mundo se encuentra, en medio de esta angustia, que tú puedas, Dios querido, glorificar tu nombre en cada corazón, que tu iglesia no se canse, que tu iglesia no se rinda, que tu iglesia no desmaye, sino que sigamos perseverando, teniendo nuestros ojos allá arriba, en aquel donde viene nuestra fuerza, en aquel donde viene nuestra fortaleza, en el único Dios grande, en el único Dios verdadero, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en ti, oh Jehová, Dios mío. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Escucha nuestra súplica, Dios querido, que este momento que está atravesando las naciones hoy en día, tú puedas usarlo para quebrantar los corazones. Tú puedas usarlo, Dios mío adorado, para que los corazones entiendan y se vuelvan a ti, Dios querido, en medio de tanto dolor en que está viviendo hoy en día la humanidad, Señor. Y que sobre todo tu iglesia esté alumbrando, que tu iglesia esté alumbrando en medio de estos tiempos, Dios querido, y en los tiempos que vendrán, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.